Sean bienvenidos a su Rincón del Diácono en Monterrey, Nuevo León. Desde aquí les doy la bienvenida en este día 13 de noviembre, lunes, en que iniciamos la semana ya ayer 32 de tiempo ordinario y vamos a seguir meditando la palabra de hoy. Como les decía, ayer vimos algunos versículos del libro de la sabiduría, del capítulo 6, pero hoy empezamos con los primeros 7 versículos del capítulo 1 y durante la semana vamos a ir avanzando en el estudio del libro de la sabiduría. Eh, aquí lo primero que dice es que hay que buscar al Señor, porque por un lado tenemos que recordar, sabiduría no es igual a inteligencia o a conocimiento. El sabio no es el que es muy inteligente o que tiene mucho conocimiento. El sabio es el que sabe utilizar, sabe tomar decisiones basadas en los criterios cristianos. El sabio es el que sabe vivir su vida para tener los bienes eternos y no el que vive su vida para llenarse de lujos y de grandeza aquí en la tierra. Por eso se dirige primero también a los gobernantes. Dice, amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez búsquenlo de corazón. O sea, lo primero que tiene que recomienda el libro de la sabiduría es buscar al Señor, buscarlo porque él no es difícil encontrarlo, porque dice él se deja hallar por los que no dudan de él, o sea, por los que tienen fe. Si tú tienes fe, vas a encontrar al Señor, vas a sentir su presencia en todos los momentos de tu vida. Entonces, en cambio, los que se apartan del Señor, son los que ponen a prueba el poder, son los que dudan de lo que puede hacer él en su vida. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de cuerpo, de mente y espíritu o el alma. Y en los tres hay enemigos. En los tres el demonio puede utilizar enemigos para poder evitar que nosotros tengamos esa sabiduría o ese encuentro con el Señor. El primer obstáculo, pensamientos perversos. Eso está en nuestra mente. El enemigo quiere que tengas tus pensamientos perversos y no solamente en cuanto a sexo, que eso es muy común, sino en cuanto a hacer el daño, en cuanto a hacer un fraude, en cuanto a cometer ganancias. Todos los pensamientos que te alejan de Dios son pensamientos perversos. Entonces el primer ataque que puede hacer el enemigo es en tu mente. Pero el segundo ataque también es en el cuerpo. Dice, un cuerpo sometido al pecado es también un obstáculo para encontrar al Señor o para encontrar la sabiduría. O sea, cuando tus dedos los usas para robar carteras, cuando tus manos los usas para golpear o para maltratar a la gente, cuando tu inteligencia, cuando utilizas todo tu cuerpo para hacer el mal, está siendo un obstáculo para que puedas encontrar al Señor. El tercer punto es el alma malvada. Dice, el alma malvada también es un enemigo para poder encontrar al Señor. Dice, la sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Se fijan, primero habla de la mente, luego del espíritu y luego del cuerpo. En los tres puede haber situaciones que nos alejen de Dios. Y sin embargo dice que la sabiduría es un espíritu amigo, pero que no deja sin castigo a los que blasfeman. O sea, nosotros somos amigos de Dios, pero si nosotros cometemos el pecado, hay consecuencias negativas. Y el Señor no es que nos quiera castigar, es que permite que suframos esas consecuencias porque nosotros nos alejamos de Él. Dice, Dios conoce lo íntimo de nuestra alma porque observa nuestro corazón atentamente y está atento de lo que hablamos y atento de lo que escuchamos. Entonces, qué interesante es poder saber que la sabiduría no se busca en los libros, la sabiduría no se busca en el conocimiento, la sabiduría se busca en el amor de Dios. En el libro del Evangelio, capítulo Lucas, los primeros 6 versículos del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, el Señor habla de tres cosas. Primero, de las tentaciones o la ocasión de pecado o el escándalo. Segundo, habla de lo que es el perdón a las ofensas. Y tercero, de la fe. ¿Qué dice respecto a ser ocasión de pecado? Dice Jesús a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. En otras traducciones dice, no es posible evitar que exista escándalo, pero hay de aquel que las provoca, hay de aquel que provoca. Escándalo viene del latín scandalus y del griego escandalón, que significa trampa o obstáculo para hacer el bien, o significa también caer en ocasión de pecado.
¿Por qué Dios dice que no es posible evitar las tentaciones? Porque esas van a estar presentes en toda nuestra vida. El Señor Jesús no solamente fue tentado en el desierto, hasta en la cruz lo siguió tentando el diablo. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Entonces la tentación va a estar siempre presente. Por eso en el Padre Nuestro, nosotros no decimos, quítanos las tentaciones. Decimos, no nos dejes caer en la tentación. Danos fortaleza para no vencer en la tentación. Pero si es malo para nosotros caer en tentación, mucho más malo es que nosotros hagamos que otra persona caiga. Y dirige el Señor unas palabras muy duras. Dice, mal le valdría ser arrojado con una piedra de molino sujeta al cuello al que es ocasión de pecado y ser arrojado al mar. Entonces es duro lo que dice el Señor en este sentido. En el segundo, respecto al perdón, quizá Pedro aquí también se recordó esto cuando le decía cuántas veces pues, tengo que perdonar a mi hermano, hasta 7 veces. Porque aquí dice, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Si es difícil perdonar una vez, perdonar 7 veces no es fácil. Los apóstoles saben que para poder hacer eso se necesita mucha fe. Se necesita tener mucha fe en que las palabras del Señor son reales, en que el perdón no es para beneficiar a la otra persona, el perdón es para liberarme yo de todos los sentimientos negativos que el odio, que el rencor puede tener. Por eso los apóstoles le dijeron, aumentanos nuestra fe. Y aquí entra la tercera. El Señor les dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. En otro evangelio dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, podrías decirle a esa montaña, muévete del lugar y se movería. Hay una película que trata de eso, donde está el niño tratando de mover una montaña para que su papá regrese, porque él tenía mucha fe. Pero ya sabemos, mis hermanos, que el Evangelio o la Escritura no se tiene que entender literal. Tú puedes poner a prueba al Señor y decir, a ver, yo aquí tengo frente a mí el cerro de las Mitras. Tengo suficiente fe en el Señor, voy a concentrarme para moverla. Te vas a pasar la vida y nunca la vas a mover. Hay un dicho que dice, el Señor no cumple caprichos ni endereza jorobados. Por supuesto que el Señor lo puede hacer, pero no para satisfacer tu curiosidad o para mostrar algo. Aquí lo que quiere decir el Evangelio es que si tú tuvieras fe, hay muchas personas, de hecho, Monseñor Roberto Sipols dice que la llave para entrar al infierno es así soy yo. La persona que sabe, reconoce que está mal, reconoce que tiene un defecto que le hace daño y dice, así soy yo, y el que quiera, que se aguante. O sea, pues ahí el que más daño te estás haciendo eres tú. Si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, a lo mejor tú no lo vas a poder decir a la montaña, muévete, ni arrancar un árbol y levantarlo al mar. Pero si tuvieras fe, sí podrías mover de tu corazón el odio, el rencor, la lujuria, la avaricia, el chisme, la bebida. Todas esas cosas son las que tienes que mover. Olvídate, déjate de estar pensando en mover montañas o en arrancar árboles de tajo. Ponte a pensar en arrancar todo lo que hay en tu corazón que te estorba para hacer el bien, que te estorba para vivir en el amor como el Señor quiere. Ponte a analizar qué es lo que necesitas que el corazón sane y el Señor puede sanarte. Qué importante es que le demos permiso al Señor de trabajar en nosotros. Somos como barro en manos del alfarero y a veces el Señor tiene, o como una escultura, así como el escultor golpea a la piedra para poder darle forma. A veces el Señor permite que la vida nos golpee para darle forma a nuestra fe, a nuestro carácter y a nuestra persona. Es muy dura la muerte de un ser querido, es muy duro los problemas que puedes estar pasando ahorita, pero si tienes fe, esos no te van a derrumbar, porque sabes que el Señor está trabajando en ti. Somos una obra incompleta y nos vamos a morir incompletos, porque la perfección lo vamos a encontrar en el cielo. Pero para eso hay que empezar a trabajar desde ahorita. El futuro se trabaja en el presente. La vida después de la muerte se trabaja en la vida antes de la muerte. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, sus escuelas, sus proyectos y permanezca para siempre. Tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios quiere que seas feliz en esta vida para que la vivas a plenitud en la otra. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para tu familia.